Aló. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 12. Dice así la palabra del Señor en Mateo, capítulo 4, desde el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Señor y Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, eres tú, altísimo, fuerte, grande, temible, el soberano de los reyes de la tierra, quien ha creado todas las cosas con el poder de su palabra, tú que con ese mismo poder las sustentas. Te alabamos, Señor, porque has desnudado tu brazo para salvar. Bendecimos tu nombre, Señor, porque has traído para nosotros perdón de pecados, salvación, paz, esperanza en la persona magnífica de Cristo Jesús. Padre, nos aquí en esta noche frente a tu palabra, queriendo contemplar aquel que es digno de nuestra devoción, de nuestra adoración, queriendo, Padre, que tus palabras quebranten los corazones endurecidos, tu palabra alumbre de los que están en tinieblas, queriendo que tu palabra corra y sea glorificada, queriendo que tu presencia sea una sentida realidad en cada corazón. Es por ello que rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu nos guíes, que sea Él quien tome estas tus palabras y nos las haga saber. Padre, tuya es la sabiduría, tuyo es el poder, tus pensamientos y tus caminos son mucho más altos que los nuestros. La profundidad de tus pensamientos no puede ser medida ni abarcada por mente humana. Por eso recurrimos, Señor, para que tu Espíritu, el que escudriña lo profundo tuyo, use tu palabra para la gloria de tu nombre, a pesar de la debilidad del mensajero. Y que los corazones, Señor, puedan recibir tu palabra para bendición, puedan recibir tu palabra con fe, en arrepentimiento, que puedan recibir tu palabra para que tu nombre sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas, para que este Cristo bendito sea estimado, glorioso, sublime, precioso. Padre, obra conforme a tu poder,
que haya gozo en los cielos por pecadores arrepentidos en esta noche, que aún los ánimos de tu pueblo sean estimulados y fortalecidos por medio de las glorias de nuestro Salvador y de las grandes proezas que has hecho en favor nuestro. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, dándote la gloria y la honra, porque solo a ti pertenece a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, tenemos aquí en Mateo el principio del ministerio de Cristo Jesús. En los capítulos anteriores de Mateo se narra brevemente su nacimiento, se introduce, bueno, algunas cosas referentes a su nacimiento, la visita de estos sabios de Oriente particularmente. Luego se habla entonces de Juan el Bautista, de su presentación, de su ministerio y de la introducción de Cristo que viene a él para ser bautizado. De ahí en adelante, Mateo entonces pretende ocuparse de toda la labor, todo el ministerio de Cristo Jesús. Pero hay unos detalles que Mateo nos deja ver aquí en los que quisiera detenerme. Mateo dice en el versículo 14, eh, para que se cumpliese. El Señor estaba en cierto lugar, salió de allí, se fue a habitar a otro lugar. Y dice que el propósito de todo esto es para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, y menciona lo que dijo el profeta Isaías. Sin embargo, para que esto sea mucho más claro para nosotros, necesitamos entender un poco de, bueno, ¿por qué Isaías dijo esto? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Qué era lo que estaba sucediendo cuando Isaías usó estas palabras para poder entender por qué Mateo conecta estas palabras a lo que está sucediendo aquí? De manera que lo primero que vamos a hacer es ir al libro de Isaías, al capítulo 9. Capítulo 8 y 9 nos darían una idea completa, sin embargo la lectura es extensa. Pero en el versículo 1 y 2 encontramos la conexión de las palabras de Mateo. Dice 9:1, Isaías 9:1, pero no habrá más lobreguez, no, más no habrá para siempre oscuridad, para la que estaba en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces aquí encontramos la referencia a las palabras del profeta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Como les decía, desde el capítulo 8, sería bueno entender, capítulo 8, versículo 5, otra vez Jehová volvió a hablarme, perdón, otra vez Jehová volvió a hablarme diciendo, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se han regocijado en Resín, en el hijo de Remalías, por tanto he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria, con toda su gloria, que se saldrá de sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. ¿Qué es lo que está sucediendo? El pueblo está pecando reiteradamente contra Dios. Claramente están rechazando a Dios, como dice aquí el versículo 6. Este pueblo desechó. Este pueblo no quiso tener en cuenta a Dios ni las palabras de Dios. Se alejaron de su presencia, abandonaron sus mandamientos, abandonando a Dios mismo en medio de todo eso. El Señor entonces les dice que a causa de su pecado, de su rechazo, del abandono, Dios traería un castigo sobre ellos a través del pueblo asirio. Vendría, bueno, perdón, pequeño paréntesis. Esta región que se menciona aquí, Galilea de los Gentiles, es la región más al norte de Israel que colinda o que colindaba en aquellos tiempos con los territorios de los asirios.
Es decir, los asirios eran sus vecinos. Entonces el Señor les dice, estos que están ahí tan cerca de ustedes van a venir sobre ustedes, van a hacer juicios sobre ustedes. ¿Cuál era el resultado de todo esto? La manera figurada como el texto se refiere a esto es, capítulo 9, versículo 1, oscuridad, oscuridad. Estarán en una situación desdichada. De hecho, la manera como lo expresa es, han estado, o sea, su estado permanente es una situación desdichada, angustiosa. Es una situación donde no encuentran bien, donde no encuentran paz, donde no tienen esperanza. Hay una opresión recurrente. De hecho, el pueblo de Israel en la parte del norte sufrió mucho con los asirios y con los fenicios. Regularmente invadían, regularmente tomaban tierras, les quitaban cosas, etcétera. El pueblo sufrió mucho. Para hacernos una idea, porque es importante entender cómo estas palabras hablan al corazón de estas personas, para hacernos una idea, eh, en nuestra actualidad, o bueno, en nuestra historia reciente, sería como el equivalente a hablar de que esta zona, esta Galilea de los gentiles, es lo que, bueno, todavía se sigue denominando, pero en otros tiempos con más frecuencia, las zonas rojas en el país. Esos lugares donde la gente no estaba tranquila porque algún grupo armado al margen de la ley rondaba el territorio, podía venir a hacer daño, volver a salir. ¿Entendemos mejor la idea? ¿Cómo vive uno en esas condiciones? Uno no está tranquilo, uno está mirando por la ventana todos los días. Uno está pendiente si apareció una cara nueva, si cualquier cosa es motivo de advertencia, ¿cierto? Es motivo de estar atento, los nervios están de punta. Bueno, el Señor, esto es lo que el Señor está resumiendo como oscuridad. Viven en oscuridad. Ustedes no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen dicha. La amenaza la tienen ahí detrás del cuello. No pueden salir tranquilos. Están agobiados. Pero no se nos olvide, ¿cuál es la causa de este agobio? El juicio de Dios por su pecado. La causa de este agobio es Dios juzgando sus acciones, su infidelidad, su traición, su rebeldía, su rechazo. Pero el Señor, en medio de todo este contexto, el Señor dice, no habrá para siempre oscuridad. E introduce estas palabras gloriosas: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte pueden entender esta sombra de muerte de manera similar, ¿no? Luz resplandeció sobre ellos. Qué tremendas noticias para los que están en angustias el decirles que serán librados de eso. El decirles que todo aquello que les roba la paz, que todo aquello que los mantiene tristes, de todo aquello que produce angustia en su corazón, tristeza, dolor, va a ser quitado, va a ser desechado. Volvemos al asunto. Tengo el testimonio de algunas personas que conozco, pero al margen de lo que podamos opinar de los diálogos de paz, que no tenemos nada que opinar, no es nuestro tema. Pero el impacto que estas cosas tenían en la gente que estaba en medio del problema era muy distinta a cómo los que estábamos fuera hablábamos del problema. ¿Sí me hago entender? O sea, los ojos les brillaban, el corazón empezaba a palpitar más fuerte porque veían por fin la posibilidad de que un día pudieran vivir tranquilos. Y yo creo que de alguna manera nosotros hemos experimentado cosas similares, ¿no?
cuando en medio de alguna situación difícil tenemos algo de esperanza. Sentimos un alivio, ¿cierto? Un regocijo. Bueno, el Señor dice que habrá luz, que habrá paz. El Señor les dice, hay esperanza. Ahora, ¿cómo vendría esta esperanza? Versículo 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren lo que dice, leo en otra versión que es un poco más clara, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Hay esperanza, ¿por qué? Porque al fin, para el pueblo judío, vendría un día el Mesías, vendría aquel que cumpliría las promesas hechas a David, vendría ese rey que reinará eternamente y para siempre. Y en su reino, la paz es la característica principal. El gozo, la alegría, el júbilo, la tranquilidad, el sosiego. Esto lo traería el Mesías, el Cristo. Volviendo entonces a Mateo, ¿de quién está hablando Mateo aquí? ¿A quién está retratando Mateo? Está hablando del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que Mateo en su evangelio se encarga de ratificar frente a los ojos del judío diciendo, este es el rey prometido. Mateo enfoca su evangelio en hablar a los judíos, haciéndoles ver que este que fue rechazado es el Cristo prometido, es el Mesías que tanto anhelaban. Y dice aquí que el Señor entonces fue a habitar a estas regiones. Ahora es bien interesante lo que sucedía en estas regiones. Eran regiones que por estar al extremo de Israel habían sido más propensas a mezclarse con el paganismo, con los gentiles. Eran personas que ya tenían un grado de desconexión de la identidad del pueblo de Israel. Jerusalén quedaba al otro lado del país y era a donde se debía ir a adorar. Y estos como que, bueno, ya no se sentían tan compenetrados, de tal manera que los judíos más elitistas, los de pura cepa, por así decirlo, por eso llamaron a esa región Galilea de los gentiles, porque eran judíos, pero que parecían gentiles, que estaban tan mezclados con los gentiles que los judíos de este lado, los puros, los rechazaban. Adivinen qué pueblo quedaba en esa región. Nazaret. ¿Y cómo llamaban a Cristo? El Nazareno. ¿Y recuerdan cuál fue la queja de los fariseos? O bueno, de Natanael, si mal no estoy. ¿Y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Miren cómo era la percepción de los judíos de esta región. Digamos que eran judíos de segunda clase. Era como los veían sus coterráneos. Y el Señor fue a habitar en medio de ellos. Es bien interesante que el Señor Jesucristo no vino a la alta clase judía. Vino a aquellos donde se hacía más evidente la desconexión en cuanto a su identidad como pueblo de Dios. En, en Mateo, aquí mismo en el capítulo 3, era lo que quería decir. En el mensaje de Juan el Bautista, vienen los fariseos, muchos de ellos, los que sabían,
los que eran mejor que los demás, los que guardaban perfectamente la ley. Y llegan a Juan para mantener las apariencias, ¿no? La gente tiene buenos ojos a Juan. Bueno, vamos a juntarnos ahí para que la gente no piense que es que nosotros no. ¿Y qué es lo que les dice Juan? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No sean hipócritas, no sean falsos, no sean convenientes. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No crean que porque pueden decir a Abraham tenemos por padre, entonces todo está resuelto. Arrepiéntanse. No se trata de que los judíos elitistas no necesitaran a Cristo, pero ellos creían que no. Mientras que los que estaban en oscuridad, por así decirlo, todos estaban en oscuridad, pero los que claramente están en oscuridad entenderían más la necesidad de una esperanza. El que está en angustia busca el momento en que pueda ser librado. De hecho, el Señor en Mateo 15 dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, Mateo nos está diciendo que el cumplimiento de la paz, de la esperanza, del gozo, viniendo a aquellos que están en oscuridad, se está materializando en Cristo. Y en las cosas que Él hizo, estuvo mostrando cómo la luz de Dios ha buscado penetrar las oscuridades más profundas. ¿Cómo ha sido el deseo de Dios traer esperanza a los que están en tinieblas, traer gozo a los que están afligidos, traer libertad a los que están cautivos? Entonces, Mateo deja para nosotros un retrato de la realidad del ser humano, pero recuerden, Mateo escribió estas cosas, el Señor Jesucristo ya no estaba, pero las dejó para que el pueblo pudiera ver la gloria de este a quien habían crucificado y cómo las promesas de Dios hechas en la palabra, en la escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, tomaron forma y cumplimiento en la persona de Cristo. De manera que todo que está en angustia puede mirar a Él para tener paz, gozo y esperanza. Estas regiones son un retrato de la gente de hoy. Son un retrato de lo que éramos nosotros los que hemos creído. Es un retrato de los que aún están sin Cristo. La vida en la que están es de desdicha. Es una vida miserable, aunque se disfruten ciertos placeres temporales. Están en oscuridad, lejos de la bendición de Dios, lejos del verdadero gozo, sin esperanza, dice la Escritura. Alejados de Dios, así como estos estaban bien al norte y que siendo judíos se habían desconectado de su herencia judía de alguna manera. Pero Mateo, para nosotros hoy, también está dejando una voz de aliento y esperanza a los perdidos. Aquellos que entienden que están en oscuridad, no que el aliento y la esperanza no esté para los que no lo quieren ver así. Pero como decíamos ahorita, el que puede ser abierto a su necesidad, seguramente buscará su liberación. Todo el mundo estaba en oscuridad, como dice Juan capítulo 3, que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres, no solo los judíos, los hombres en general, hemos amado más las tinieblas que la luz. Pero para poder apreciar la luz, necesitas reconocer que estás en oscuridad. Para poder apreciar el gozo, necesitas comprender tu tristeza. Para poder comprender la liberación, para poder anhelar la liberación,
Necesitas ser consciente de tu esclavitud. Hay una voz de aliento y esperanza para los que así lo entienden por medio de la voz de Dios. Pero también hay una advertencia de juicio y castigo. Porque recordemos, en el cuadro de Isaías, el pueblo está sufriendo la vida del hombre, trayéndola a nuestro tiempo, por así decirlo. La vida del hombre hoy es miserable y desesperanzada, desventurada, amarga, por causa de su pecado. Y aún de ciertas formas, Dios hace juicios sobre la vida del hombre para advertirles de la necesidad que tienen de un Salvador. Pero en última, si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá con toda su severidad. Pero no es el deseo de Dios que el impío muera. No es la preocupación de Dios hacer pagar al impío. Su preocupación es que salga de la oscuridad. La preocupación de Dios por ti es tal que la luz misma ha venido a nuestras tinieblas a rescatarnos, a liberarnos, a llenarnos de gozo y de esperanza. Y una cosa que queda clara también para nosotros en el relato de Mateo es el carácter único del medio dispuesto para el gozo y la liberación, que es Cristo. No hay otras opciones, no hay otras medidas, no hay otros intentos, no hay alternativas. El único que vence la oscuridad, dice Juan, y las tinieblas no lo vencieron. Las tinieblas no prevalecieron contra él y no podrán. El único que ha conseguido la victoria sobre las tinieblas es Cristo Jesús. Este mismo que fue rechazado por el pueblo judío, Mateo dice, Él es tu esperanza. Este mismo que tú sigues rechazando hoy, Él es tu esperanza. No hay otro lugar a donde ir si de verdad quieres gozo y libertad. Lo terminamos con el versículo 17 aquí en Mateo 4, porque la voz de esta luz trae un mensaje. No es simple una aparición medio mística, de un resplandor de lo que estamos hablando. Es que la luz, habiendo venido al mundo, la luz, habiendo penetrado las tinieblas del hombre, estando dispuesta para ser el instrumento a través del cual Dios traiga plena restauración, Dios traiga libertad absoluta de la ansiedad, de la angustia, del dolor, de la tristeza, del juicio sobre el pecado. ¿Qué dijo esta luz? Arrepiéntanse. Si de verdad han de ser libres, arrepiéntanse. Si de verdad han de experimentar el gozo y la alegría, arrepiéntanse. De hecho, en Isaías, yo se lo voy a leer rápidamente, en Isaías, dice, quebrantaos pueblos que seréis destrozados, prestad oído confines todos de la tierra, ceñíos que seréis destrozados. Trazad un plan y será frustrado. Proferid palabra y no permanecerá, porque Dios no está con ustedes. Dice más adelante, al Señor de los ejércitos es a quien deben tener por santo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. No podrás prevalecer
si rechazas la luz de Cristo. El día del juicio te alcanzará. El día del pago vendrá sobre ti. Pero el Señor hoy con profundo amor y misericordia dice, arrepiéntete. Sal de la oscuridad de tus pecados a la luz, confesando su nombre. Humíllate ante Él, reconoce su verdad, que es lo que el Señor está proclamando en Isaías. No rechaces el llamado de Dios, no rechaces la voz de Dios, no rechaces a Dios. Arrepiéntete. La Escritura nos dice que la plenitud de la luz en medio de la oscuridad, es decir, el día en que la oscuridad por completo sea deshecha, vendrá. En el libro de Apocalipsis, los justos cantan, capítulo 19, si lo quieren leer, un poco largo el capítulo, quería leerlo todo, pero si ustedes leen los primeros 8, 9 versículos, hay gozo, hay júbilo por aquellos que han sido salvados, por aquellos que han encontrado refugio en Dios, por aquellos que han abrazado su salvación. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero versículos más adelante aparece uno como hijo de hombre sobre un caballo blanco, glorioso, con sus ropas teñidas en sangre, con su espada afilada en su mano, saliendo delante de su ejército a pelear contra sus enemigos. Y ninguno prevalecerá. Y este es su nombre escrito en su muslo, el Verbo de Dios. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los salvos estarán gozosos y seguros. Los incrédulos, atemorizados y condenados. Y así como Mateo dice que las palabras del profeta se cumplieron, así lo que falta de lo que está escrito se cumplirá. Para tu bien o para tu maldición. Escucha la voz de Dios hoy diciendo, arrepiéntete. Padre bueno, gracias por tus muchas misericordias, por el amor eterno con que nos has buscado en medio de nuestra oscuridad, por darnos esperanza aun cuando lo que merecemos es el castigo. Gracias, Padre, porque tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Rogamos que aquellos que estén en oscuridad en este momento, que oyen tu palabra, vengan a ti. Que abracen el Cordero que fue inmolado para su redención. Que abracen a este Hijo que nos ha sido dado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando haga juicio sobre la maldad, ninguno escapará. Pero Padre, cuánta gracia encontramos en ti al proclamar esperanza para los perdidos. Que se adviertan del juicio, que abracen tu bendición. Padre, que no haya corazones rebeldes para permanecer en el pecado, sino que aquellos que aún están en tinieblas puedan venir al Salvador. Aún rogamos, Padre, para que esta tu palabra sobre tu pueblo, tus hijos, produzca corazones sensibles, amantes, anhelantes de tu presencia, Señor.
Qué mayor gozo que tu presencia con nosotros. Qué mayor plenitud que es. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén.